Bueno, pero ¿cómo evalúa Alemania el actual punto de la crisis venezolana? Más temprano, Deutsche Welle habló con el diputado cristiano-demócrata Andreas Nick, quien es también miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento. Escuchemos lo que dijo al respecto. Por supuesto que tenemos una situación catastrófica en Venezuela. Primero que nada, una crisis humanitaria de abastecimiento. En lo que se refiere a alimentos y medicamentos, la situación de la población es catastrófica, pero también está la crisis política que se ha ido transformando en una crisis constitucional y tiene al país al borde de una guerra civil. Todo esto es muy preocupante y por el momento lo único que podemos hacer es apelar a todas las partes a respetar el orden constitucional y frenar la escalada de violencia. Me refiero especialmente al gobierno de Maduro que intenta alterar el orden constitucional vigente. El diputado alemán también opinaba respecto a la inhabilitación de políticos de la Asamblea Nacional Venezolana. Escuchemos. Muy grande. Hablamos siempre de la oposición, pero lo cierto es que estos partidos de la oposición conquistaron una mayoría de 2/3 en unas elecciones parlamentarias. Desde entonces hay intentos de neutralizar la Asamblea, sea desde el Tribunal Supremo de Justicia, sea desde el gobierno. Ahora vemos un nuevo intento por parte de Maduro de convocar una nueva Asamblea Constituyente, lo que supondría el establecimiento de una especie de república consejista para quitarle el poder al Parlamento. Se han pospuesto elecciones municipales y regionales que no se celebraron. El referéndum para la destitución del presidente, que superó el necesario 20% de apoyos del electorado previsto por la Constitución, se pospone y no puede celebrarse. Todo ello genera mucha preocupación, sobre todo en medio de la actual escalada de violencia. Al parecer, el gobierno está armando milicias con 500.000 armas. Es muy preocupante y yo desearía que en Alemania hubiera más solidaridad de diputados de todos los partidos. Pero algunas fuerzas siguen atrapadas en la solidaridad con los chavistas y Maduro. Desearía que aquí también eleváramos la voz en favor de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Bueno, el gobierno venezolano acusa a Estados Unidos, lo ha hecho sistemáticamente también, y a Europa de interferir en la situación venezolana, y es por eso también le preguntamos al diputado alemán más temprano cuál es el rol, a su juicio, de la comunidad internacional, si corresponde tener un papel más decisivo en Venezuela. Escuchemos lo que dijo. Hay esfuerzos notables. Hemos apoyado los esfuerzos, sobre todo de los vecinos en América Latina. Hace poco hablé personalmente con la ministra de Exteriores argentina sobre el tema en Buenos Aires. También tuvimos conversaciones aquí en Alemania con la Embajada de Colombia. Ha habido también esfuerzos del Mercosur, de la OEA, en los que Argentina y Colombia juegan un papel muy importante. La situación afecta cada vez más a los vecinos. Hay flujos de refugiados a Colombia y a Brasil. Pero lo cierto es que las posibilidades de influencia internacional son muy limitadas. Parece que nadie está en posición de influir sobre Maduro, pero deberíamos intentar que los que aún tienen influencia, pienso sobre todo en Cuba, sean conscientes de su responsabilidad a la hora de evitar una escalada de la violencia en Venezuela.